Antropoceno. Semana número 33 de la cuarta temporada, esto es Antropoceno, siempre con temas de actualidad y hoy con un recurso fundamental, el agua. Y para eso tenemos de invitado un especialista, un promotor, una persona que ha hecho su startup de compañía vinculada al uso del agua y el riego, se llama Jairo Trad. Hoy vamos a hablar sobre el tema Buscando el valor del agua. Jairo es ingeniero en computación de la Universidad de Córdoba, es el CEO y cofundador de la empresa Quilimo. Bienvenido, Jairo. Javier, ¿cómo estás? Hola a todos. Un placer estar acá. Sí. Bueno, apenas terminé la universidad con un amigo de la universidad también. Dijimos, bueno, ¿qué camino podemos encarar para adelante? Podríamos haber ido a hacer una muy buena carrera siendo programadores para alguna de esas tecnológicas, pero nos parecía un poco aburrido eso y queríamos buscar otros caminos. Eh, y nos planteamos dónde creíamos que podíamos aportar valor con tecnología, y uno de los primeros espacios que salió fue la agricultura, ¿no? Por un montón de razones, pero principalmente porque era difícil y era grande, ¿sí? Entonces, intuitivamente, y la verdad que con 24 años esto, así que hace un montón de tiempo, sin saber mucho, intuitivamente creíamos que eventualmente algo iba a pasar ahí, ¿no? Con este amigo fundamos una startup que hacía sensores para agricultura, hardware, aparatos para medir cómo estaban varias cosas en el campo, entre ellas la humedad del suelo. La fundamos y la fundimos. A los 3 años terminamos cerrando esta empresa, cometimos un montón de errores. Eh, yo digo que fue un MBA, pero 3 veces más caro, porque tomó 3 años y me salió más caro. Pero cerrado ese proceso, entendíamos, seguíamos convencidos, y estábamos más convencidos de que había una oportunidad en el agro, particularmente en el riego, y decidimos seguir metiéndole, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, en vez de seguir desarrollando tecnología, pasamos 6 meses hablando con productores agrícolas que regaban, nada más. ¿Sí? Viajamos cerca de 50.000 kilómetros por toda Argentina para contar con los productores, porque al final creemos que, y es la forma en la que encaramos todo en Quilimo, creemos que desarrollar tecnología para un usuario tan particular como el agricultor es un ejercicio de empatía, ¿sí? Un ejercicio de cómo yo, un programador que estoy en mi oficina muy linda, con los muñequitos y los libros, hago algo para un agricultor que vive en una realidad totalmente distinta a la mía, ¿no? Que no tiene aire acondicionado en alguna cosechadora puede ser, pero en general no tiene aire acondicionado ahí, mano. O no está igual de cómodo que yo. Bueno, viajamos, entendimos cómo atacar al productor y desarrollamos la primera versión de un software que puede medir cuánta agua usan los cultivos. Básicamente, Quilimo desarrolló un estimador de evapotranspiración real, combinando datos satelitales y climáticos, ¿sí? En ese momento empezaban a aparecer datos satelitales gratis y en escala. Nosotros combinamos eso con un montón de conocimiento que andaba dando vueltas, y a partir de un modelo que desarrollamos, hoy y desde hace varios años podemos medir eso, el uso de agua de los cultivos. Y si vos sabes la evapotranspiración de los cultivos, puedes hacer un montón de cosas, entre ellas, ayudar a esa agricultora a decir cuándo y cuánto regar, ¿sí? Empezamos a escalar por toda Latinoamérica, levantamos inversión, empresas de tecnología, empezamos a crecer. Tomamos, sobre todo en Argentina, una posición bastante grande. El 20% de los pivotes de riego de Argentina son Quilimo, ¿sí? No es un mercado muy grande, no hay muchos pivotes de riego en Argentina, lamentablemente. Debería haber muchos más. Y después nos fuimos a zonas más secas. Empezamos a escalar en Chile, en Mendoza, por supuesto, en Perú, en México. Y el negocio se movía, pero no a la velocidad que nosotros buscábamos, ¿sí? Y sobre todo no con el objetivo que buscábamos, que nuestro objetivo es generar un impacto significativo, mover la aguja, le decimos internamente. Y la verdad que teniendo un par de clientes agricultores acá y allá, no estamos moviendo la aguja
en el uso del agua en la agricultura. En esos desafíos de crecer, entendimos que uno de los pilares fundamentales para acelerar ese crecimiento estaba en la educación, ¿sí? La realidad es que uno habla de la agricultura, incluso cuando habla de la agricultura bajo riego, esos son un millón de realidades distintas. Nosotros hemos tenido un agricultor que tiene un máster, es universitario, tiene un máster, y medio al lado otro agricultor que es semi-analfabeto. Y los dos facturan lo mismo, o sea, tienen el mismo tamaño de producción, ¿no? Entonces, lo que tiene y también hemos tenido, por ejemplo, en Chile, el agricultor que más al norte teníamos en Chile y que más al sur teníamos en Chile vivían a 2.500 kilómetros de distancia, ¿sí? En un país con la longitud que tiene Chile, esos son dos planetas distintos. O sea, uno vivía en una zona seca, y el otro vivía en una zona que llovía 2.000 milímetros al año, ¿no? No tienen nada que ver, son agricultores que regaban el mismo cultivo incluso, pero no hay nada que los conecte y para cada uno había un desafío y una forma de entender problemas distintas. Y en eso entendimos que normalizar ese conocimiento era muy importante, que ayudó a los agricultores a entender y a valorar la oportunidad alrededor de gestionar mejor el agua era valioso para nosotros, para el negocio. Y desarrollamos una de las iniciativas de educación en tecnología para el agro más grande del mundo, que se llama la Academia de Riego. Es una serie de webinars online, algunos eventos presenciales, donde le damos gratis al agricultor conocimiento alrededor de mejores técnicas de riego, ¿sí? Traemos expertos de todo tipo. En el año pico hicimos 180 webinars en un año, eso es un webinar cada 2 días, ¿sí? En total hemos entrenado a 150.000 agricultores, 40% micro y pequeños agricultores, 25% mujeres, en toda Latinoamérica, un impacto súper grande, y eso nos ayudó a empezar a crecer más rápido, ¿no? Como el agricultor venía y aprendía del valor del riego y normalizamos el conocimiento alrededor del riego, eventualmente decía que tenía sentido comprar Killing. Pero aún así seguíamos sin agarrar la escala que buscábamos. Y en un momento uno de los tantos momentos de replanteo que uno tiene cuando hace una empresa, o cuando hace cualquier cosa en realidad, eh, nos dimos cuenta que lo que estaba roto era el valor del agua. ¿Sí? ¿Está? Cuando nosotros le vendíamos al agricultor nuestra herramienta, le estábamos vendiendo una herramienta para optimizar algo que no vale nada. ¿Sí? La realidad, y esto en cada lugar es un poco distinto, ¿no? Pero desde el punto de vista objetivo, el agua para regar en agricultura vale nada o casi nada. ¿Sí? ¿Está? Proporcionalmente yo gasto mucha más plata en café que lo que el agricultor gasta en agua. ¿Sí? ¿Está? Y eso tiene un sentido. Todos los países quieren producir sus alimentos. Tiene sentido. Sería muy, muy complejo si cobrásemos el agua por el precio completo que tiene. Pero también eso hacía que lo que nosotros hacemos, que es hacer el recurso más eficiente, fuera medio inútil, digamos, y que no inútil, fuese útil, pero difícil de que sea valioso para el agricultor, porque optimizar algo que vale poco en sí mismo. Entonces, volvimos a hacer este ejercicio de empatía, ¿sí? Pasamos 8 meses, un año, entrevistando gobiernos, gente que trabaja en gobierno, academia, ONGs, empresas, investigadores independientes que estaban explorando distintas formas de encontrarle un ángulo a cómo ponerle valor al agua, ¿sí? Cómo hacemos que el agua sea más valiosa para estos usuarios y que existan incentivos para cuidarlo, ¿sí? Y le contábamos las ideas que teníamos y íbamos preguntando y tratando de entender. Y en un momento llegamos online por un amigo de un conocido a una ONG en Estados Unidos y pasó algo que es muy proverbial en el mundo de la startup, que es que vas a pedir consejos y te ofrecen plata. Hablamos con esta ONG, le contamos qué estamos pensando nos empezaron a hacer preguntas, bueno, ¿y dónde están? ¿Cuánta agua ahorran? Bla, bla, bla. Y nos dijeron, nosotros podemos conseguir a empresas que les paguen por ese ahorro de agua que ustedes hacen. ¿Ok? Tenés mi atención.
Eh, y unos meses después, esto fue en marzo de 2022, cerramos el primer proyecto de venta de ahorros de agua en Latinoamérica asociado a la agricultura. Los primeros dos clientes fueron dos empresas tecnológicas, Microsoft y Google, porque tienen en una región específica, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar y todo esto que le voy a contar siempre pasa con una definición geográfica, ¿sí? Las empresas tienen data centers que usan mucha agua para enfriarse, ¿sí? Que están ubicados, para este primer proyecto, en la cuenca del río Maipo en Chile. La cuenca del río Maipo en Chile es una de las cuencas más estresadas del mundo, concentra casi toda la población de Chile, en la ciudad de Santiago de Chile, tiene producción agrícola, tiene muchísima producción industrial y no tiene agua, ¿sí? Y está casi en un proceso de certificación. Y estas empresas han invertido un montón de plata en establecer data center ahí y entienden que hay un riesgo si esa cuenca se queda sin agua, ¿sí? Entonces, nos contratan a nosotros para que por los próximos 7 o 10 años ahorremos ciertos volúmenes de agua en esa región. Eh, Esa oportunidad explotó. Hoy tenemos firmado casi 18 millones de dólares en contratos con 10 empresas que están entre las 100 empresas más grandes del mundo. Nuestros clientes son Google, Microsoft, Amazon, Coca-Cola, PepsiCo. Y imagínense nombres así, no lo puedo decir porque lo podemos, Intel es otro que puedo decir, porque nos van autorizando a contarlo, pero son de ese tipo, ¿sí? Que conocen cuánto riesgo tienen asociado al agua, que entienden que tienen que invertir en seguridad hídrica no para ser buenos, sino para defender para bajar su riesgo en sus operaciones, y que entienden que trabajar con la agricultura es fundamental y es una gran forma de hacer impacto. ¿Qué hacemos con la plata que las empresas nos dan? Le pagamos al agricultor, ¿sí? Tenemos uno de los primeros modelos que le paga en el mundo que le paga a los agricultores por ahorrar agua, ¿sí? Nosotros vamos, nos acercamos al agricultor en esa misma zona donde las empresas nos piden ahorro de agua, le decimos usa Quilimo y al final del año, si ahorraste ciertos metros cúbicos, te pago, ¿sí? Y esto es un pago efectivo, una transferencia al banco, ¿sí? O sea, me hace una factura el agricultor y le pago. Y yo agarro ese ahorro que puedo demostrar que el agricultor hizo, hay un montón de datos atrás para poder mostrar que ese ahorro pasó, y se lo vendo y se lo entrego a la compañía que me pagó por eso, ¿sí? No es un derecho de agua, la compañía de hecho tiene su derecho de agua, no es que me compre derechos de agua, sino me paga porque alguien reduzca su uso, ¿sí? Es un pago por servicio ecosistémico. El mercado más típico es carbono, pero el agua es otro mercado y hay un mercado de biodiversidad desarrollándose. Eh, más, con muchos desafíos por adelante, creemos que encontramos un ángulo muy particular para resolver esta trampa, ¿no? Al principio, hace unos minutos, abríamos una charla alrededor de que hay muchas herramientas para gestionar el agua, ¿no? Para gestionar el riego, para hacer el agua más eficiente, pero en general, en la práctica, la escala, la, la adopción que tienen esas herramientas es muy baja. Y no es muy baja porque las herramientas sean malas. Hay muchísimas herramientas muy buenas, entre ellas Quilimo, pero hay muchas más muy buenas, que no tienen adopción porque el caso de negocio es malo y porque no hay ningún valor asociado al impacto que tienen. Y eso es lo que pudimos resolver con Quilimo. Y ahora estamos ejecutando, que es lo que sigue cuando encontramos una oportunidad así. Feliz de abrir la conversación, es algo muy particular lo que hacemos, así que feliz de escuchar preguntas o líneas de trabajo alrededor de esto y contarles lo que hacemos. El asunto es el siguiente, estamos comercializando unas mallas agrícolas para cobertura de suelos y techos, las hay tramadas, las hay continuas, las hay con aluminio, etcétera. Y la verdad me motivó un montón, Jairo, porque se me ocurrió que así como hay un uso ineficiente del agua, también hay un uso ineficiente de la energía solar, que en muchos casos quema el cultivo en vez de promover su crecimiento. Y la verdad, nosotros estamos proponiendo unas mallas que buscan un uso más eficiente de la luz solar
Y la verdad que la idea de Jairo es buenísima. Si nosotros pudiéramos premiar al agricultor que usa mejor la luz y que en lugar de quemar a su cultivo le garantiza máxima fotosíntesis, o el anhídrido carbónico o el oxígeno o lo que fuera, es una idea buenísima. No tenía para nada claro que Quilimo era tan revolucionario. Creía que era algo un poco más, en fin, una plataforma para comercializar cursos. Me encantó la idea, me motivó, en fin, bravo, bravo, gracias. Bueno, Primero, nosotros hoy podemos incentivar y estamos incentivando otras prácticas porque hay tanta demanda que con el ahorro que genera Quilimo no alcanza, digamos. Entre ellos estamos incentivando mulching sintético o orgánico porque reduce la evapotranspiración, básicamente, y cuando es orgánico eventualmente aumenta la retención de suelo. Al final, la variable Mariano que es muy relevante acá es expandir los límites del sistema, ¿sí? Porque al final lo que pasa es, sobre todo en estos problemas que todos sabemos que se tienen que resolver, tenemos que hacer los agricultores más eficientes para regar. Es un problema de hace cuánto estamos hablando. De lo que están en la agricultura escucharon una charla de Aquiles Salinas hace 25 años, ¿no? Nosotros estamos acá gracias a un montón de ayuda del equipo del INTA, por ejemplo, ¿sí? O sea, todos leímos los papers y fuimos al Congreso de Riego, sabemos que este problema. Pero cuando pasan 20 años sin que el problema se arregle, la señal ahí es, y hay que buscar otro ángulo. Porque el mismo ángulo de convencer, no, tenés que ser, no es ese, digamos, ¿entendés? Hay que encontrar otro ángulo. Y ese ángulo muchas veces se resuelve expandiendo los límites del sistema con cómo lo ves, ¿no? Acá hay otro actor en el sistema que le pone mucho valor a esa agua que para el agricultor no necesariamente es importante agregar, y se puede hacer con muchas más cosas, no solo con el agua. le doy la palabra a nuestro especialista Felicitaciones. en energía desde Alemania, Alberto Argiel. Alberto, te escuchamos. Bueno, quería solo mencionar que en el norte de Chile hay muy poca agua, llueve muy poco. No sé en qué parte estuviste, pero yo sé que atrapan la lluvia del rocío de todas las mañanas y esa la usan para beber porque es agua de condensación. Y esa es otra alternativa que hoy en día se lo considera en muchos lugares, es a través del enfriamiento del aire, condensar el agua y aplicarla. Aunque el aire esté seco, se puede explotar un poco de agua. Bueno, y eso lo menciono. La otra es, me gustaría conocer algún par de ejemplos, si tuvieras las ganas de contar algunos ejemplos concretos para imaginarme lo específico. Gracias. Sí lo conozco, eso es Direct Air Capture, o captura directa de agua del aire. Es otro, nosotros un proyecto que tenemos específico es en Antofagasta con SQM, la minera, ¿sí? Que compensa a los productores esos productores tienen un pequeño arroyo, río, digamos, con el que riegan muy poquita hectárea, estamos hablando de productores de media hectárea, muy chiquitos. Y la minera les da plata para incentivar a que sea más eficiente con esa agua, ¿sí? Para que no sufran esas producciones y esas familias, ¿no? Ese es un ejemplo que tenemos en Antofagasta que es como, Antofagasta es un lugar más árido del mundo, ¿no? Un ejemplo más grande y más concreto, vamos a Mendoza, ahí Coca-Cola tiene una planta que está abriendo para embotellar gaseosas, ¿sí? Y ellos saben que la planta esa va a usar cierta cantidad de agua, no puedo decir volumen porque eso no me dejan de decir nunca, pero imagínate un número grande de metros cúbicos, y como entienden que ese lugar tiene desafíos, la cuenca del río Mendoza es una cuenca desafiante, antes de abrir la planta, se sentaron con Quilimo y me dijeron, mira Quilimo, quiero que trabajes con agricultores en esta región para que los próximos 10 años, todos los años, ahorren el mismo volumen de agua que yo extraigo. ¿Sí? Y un poquito más en realidad, porque siempre tratan de ser como arriba, ¿no? Y yo digo, cool, firmamos un contrato por 7 años y yo me doy vuelta, busco agricultores en la zona,
que todo esto ya pasó, ¿no? Buscamos agricultores en la zona y decimos, mira, yo te voy a acompañar durante todos los años a ser más eficiente con el agua y al final de cada año, si podemos probar que ahorraste agua, yo te pago, ¿sí? El número, este número es más global porque en Argentina todo es más complejo, pero en promedio, en todos los países donde operamos, a los agricultores que les pagamos 60 a 90 dólares por hectárea y por año, ¿sí? ¿Está? Diseñamos el número para que sea un incentivo suficiente, pero que no sea tal que distorsione. Yo no quiero que los agricultores dejen de hacer agricultura. O sea, nadie quiere eso. El mundo necesita más alimentos de mejor calidad y nadie quiere eso. Entonces, el número es más bien como... Hay un libro muy famoso de economía del comportamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando incentivos para cambiar comportamiento, que se llama nudge, que es como nudge, la mejor traducción que en español es como un empujoncito, ¿sí? ¿Está? Es eso, así diseñamos el incentivo, económicamente un pequeño empujoncito para que el agricultor se anime a hacer ese cambio que tal vez no tenía ganas o no se animaba a hacer. Eduardo Leguizamón. Lo escuchamos, Eduardo, y bienvenido a Antropoceno. Muchas gracias por invitarme. Primero les tengo que decir que me ha alegrado mucho escuchar una persona que hizo referencia a Mendoza, porque yo soy egresado de la Universidad de Cuyo. Y el pilar de la carrera de agronomía en Mendoza, como no podría ser de otra forma, era hidrología. O sea que riego y drenaje en cuarto año era una de las mejores materias dadas. Le quiero preguntar a Jairo dos cosas. Una, porque no lo alcanzo a visualizar, porque mi formación es mucho más científica. No quiere decir que sea mejor, no tiene que ver con empresas, tiene que ver con investigación. Entonces, ¿cuál sería el foco si uno diría, cuál es tu tema de trabajo? ¿Vos estás mejorando tecnología de procesos? Y eso podría ser lo que define la actividad de tu empresa. Y segundo, ¿cuáles son las bases teóricas que tienes para mejorar esa tecnología de procesos? ¿Enseñas a que haya menos infiltración? ¿Enseñas a que haya menos evaporación, como recién se mencionaba? ¿Por dónde pasa la optimización que ustedes logran ofrecerle a la empresa que son con las que trabajan? Ok, primero, nosotros adentro de la empresa no hacemos nada. La empresa optimiza su agua, ¿sí? Pero al final, si fabricas Coca-Colas o cervezas, algo de agua vas a usar, ¿no? O sea, eso nunca lo puedes hacer cero, ¿no? Claro. Eso tiene una curva, incluso tiene una curva de eficiencia. Claro. Y estas plantas son muy eficientes además, ¿no? O sea, por cada litro depende del tipo de producción, pero por cada litro están en un litro 0,5, en un litro 10, en un litro 15, como la peor, digamos, que son muy eficientes. Yo lo que yo trabajo afuera de la fábrica, ¿sí? Con los agricultores que son vecinos, que comparten la cuenca, que comparten el recurso, ¿sí? Ellos y con esos agricultores, la intervención que hacemos y lo que medimos nosotros, hay un marco para esto, el marco se llama, está en inglés porque no está en español todavía, BWBA, Volumetric Water Benefit Accounting, ¿sí? Contabilidad de beneficios volumétricos de agua, ¿sí? Ese marco lo usan el 100% de las empresas que invierten en esto, ¿sí? Se publicó en 2019 por una organización muy conocida que se llama World Resource Institute, ¿sí? Está altamente aceptado y define cómo se hace esto, es decir, los mecanismos, y define las metodologías de medición, ¿sí? Define una taxonomía de metodología de medición, particularmente nosotros la que usamos es extracción reducida. Nosotros buscamos que el agricultor reduzca cuánta agua extrae total durante el año, ¿sí? ¿Está? Antes de que llegue Quilimo, el agricultor extraía X volumen, ¿sí? Eso lo medimos de diferentes formas. Le pedimos registro al agricultor, le pedimos las boletas de luz, porque hay una relación muy lineal y muy clara entre electricidad y bombeo, ¿sí? Es bastante fácil de construir cuántos metros cúbicos bombeaste con electricidad. Tenemos un modelo que utiliza las microondas naturales de la Tierra para medir cuánta agua está. Es un modelo que puede saber cuánto regó el agricultor de 2018 hasta acá, ¿sí? Con satélite. Con eso sabemos qué hacía el agricultor antes de nosotros, ¿sí? Entonces sale línea base, ¿sí? Y nosotros
Nuestro software, durante el año, le va diciendo cómo, le va aconsejando, no le dice, el agricultor hace lo que quiere, pero lo aconseja, digamos, le recomienda cómo regar. Al final del año vemos cómo regaba antes de nosotros y cómo riega ahora. Lo que tiene que haber es una reducción absoluta del agua que ese agricultor bombeó del suelo. Y la diferencia en esa extracción es la que se puede, me sale en inglés la palabra, perdón, pero claimear. Se puede como decir, esta es el agua que se ahorró. ¿Sí? Y eso es lo que, el derecho a decir que la empresa logró que esta agua se ahorre, es lo que nosotros le vendemos a las empresas y es lo que el agricultor nos da y por eso le pagan. Perfecto. Vamos a Lisandro Bril. Lisandro. Jairo, el caso de uso que describís, no sé, en Coca-Cola y demás, tiene que ver con asegurar el abastecimiento de agua para que no se le pare la planta de Coca-Cola que tiene que producir con agua la Coca-Cola. O sea que es un caso de seguridad de abastecimiento. Si yo asimilo tu caso de uso de agua desde un punto de vista de lo que a los consumidores les interesa, y lo asimilo a la evolución que tuvo el mercado de bonos de carbono, hay un beneficio adicional para la empresa que en el caso de bonos de carbono existe, y es que si yo muestro que soy sustentable ambientalmente, pago menos tasa de interés. Si yo muestro que soy sustentable habitualmente, pago menos impuesto a las ganancias en Europa. Si muestro que soy sustentable... Te doy un dato material, Lisandro, ahí para apoyar tu punto. PepsiCo tomó prestado, creo que 300 millones de dólares para comprar ahorros de agua, básicamente, a una tasa preferencial, digamos. Claro, claro. O sea que la política pública le abre un mercado que es imprescindible en la medida que la política pública se comprometa con políticas ambientales, que no es el caso que nos ocupa hoy en la Argentina, que nos acabamos de retirar de la COP29, unilateralmente, a contramano de cómo mucha gente en el mundo lo piensa, pero no a contramano de cómo lo están pensando líderes políticos que ganan elecciones, incluso en Estados Unidos. Digo esto porque desde el punto de vista entonces del mercado de productos sustentables, y me interesa tu opinión, ¿cómo ves esta evolución? Porque finalmente, por lo menos la mitad de la población mundial sigue creyendo en que hay cambio climático, sigue creyendo en la necesidad de esto. Y ya no es un tema entonces solamente de la gente de responsabilidad institucional de la empresa, sino que forma parte del negocio. Si yo no muestro que estoy trazando en PepsiCo para papa frita, no voy a vender si no pongo el QR de que estoy trazando. Punto 2. Sí. Que vos te has privado de decirlo, pero el caso de Jairo Trad es un caso nuevo de los tantos que hay de no ser profeta en tu tierra. Porque si yo recuerdo bien, tus inversores son vinculados al Fondo Soberano de Singapur. Son suizos y una parte son inversores de un fondo de venture capital suizo que entre ellos tiene capitales del Fondo Soberano de Singapur. Sí. Claro, digo esto porque hay una lección para mucha gente que hace cosas en Argentina que son disruptivamente innovadoras, porque además vos tampoco dijiste que sos la primera persona en el mundo que lo hace. Y somos el más grande del mundo también, Lisandro. Somos el proveedor de ahorros de agua más grande del mundo. Claro. Bueno, entonces hay un mensaje que en la comunidad antropocéntrica me parece relevante tener, es de pronto no busques plata en Argentina, buscala, ponete la cabeza e ir a donde hay gente en el mundo que piensa de una manera diferente. Y bueno, y te va a pasar lo de Gardel, ¿no? Ahí, bueno, gracias, siempre muy generoso, ha sido muy generoso con nosotros, Lisandro, Lisandro nos conoce cuando Quilimo existía, pero todavía ni siquiera tenía nombre, cuando estábamos poniendo el nombre de la empresa, era el día 1 de la empresa, imagínate. Dos o tres cosas. Primero, como soy cordobés y soy medio gracioso para contar historias, al final me terminan invitando a lugares. Y entre esos lugares que uno le invitan, a veces tener el privilegio de sentarte en mesas interesantes. Hace un mes en la Climate Week en Nueva York, un evento muy importante de clima, estuve sentado en una mesa redonda muy chiquita con los CSO de las empresas grandes que te imagines.
Chief Sustainability Officer, lo que deciden y piensan estos desafíos, ¿no? El consenso hoy es que el pool de valor acá no está en el consumidor para el clima, y que no va a estar ni en el mediano ni en el más largo plazo. Es un súper desafío ese. Yo no digo que eso sea verdad, no digo que esté bien o no, pero el research interno de estas compañías que le hablan al consumidor dice que no está ahí. ¿Está? Y algunos recursos gastaron en empezar eso, me imagino, ¿no? Así que su research, su convencimiento dice que no está ahí. Del otro lado, a mí me hace muy feliz algo que nos pasa en el día a día, que nosotros muchas veces no hablamos con el equipo de sustentabilidad, hablamos con el líder de finanzas, porque lo que hace Quilimo es reducir un riesgo. Nosotros estamos ahí para reducir un riesgo de continuidad del negocio, ¿no? Y vendemos mucha plata reduciendo un riesgo, ¿sí? Yo creo que es las modas son una herramienta para crecer, para escalar, para crear algo nuevo, pero es muy difícil construir negocios grandes, con impactos grandes, arriba de olas, porque bueno, existe un milagro político que es el votante que votó Obama, votó Trump, votó Biden y ahora votó Trump de vuelta, ¿no? Te voy a decir, ¿pero qué pensó esa persona? Bueno, el público como que va y viene muchas veces, que va por un lado, va por el otro y que cambia de pensamiento. Entonces, yo creo que hay que usar esas idas y vueltas, esos enviones, para crecer y expandirse y aprovechar nuevas oportunidades, pero en el fondo la cosa tiene que tener mucho sentido. Y la realidad es que para mis clientes tiene mucho sentido. Y yo tengo clientes que me han comprado $3 millones y que no publicaron una línea. No porque tengan vergüenza de Quilimo, estamos en algún lado, si buscan la página está, pero no hicieron prensa porque no están conmigo para hacerse que quedan bien con el mundo. Me están comprando porque tienen un problema de gestión de riesgo. Y eso es importante, y lo tienen medido y están resolviendo eso. Entonces, eso a mí me deja súper tranquilo porque estamos construyendo un negocio. Las empresas hacen tres cosas: venden más, bajan costos, reducen riesgo. Nosotros estamos resolviendo la tercera, lo estamos resolviendo directamente. Entonces ahora a Juan Regazzoni desde el norte argentino. A ver, Juan. ¿Qué tal? Jairo, realmente te felicito y estoy feliz de escuchar. Tenés toda una, digamos, mi cabeza me está girando muchas ideas. Bueno, yo trabajé como ingeniero agrónomo en áreas de riego, en la zona del valle de acá de Los Pericos y en el ramal, lo que llamamos ramal, nosotros, la zona de Jujuy, donde no podemos cultivar si no lo hacemos con riego, ¿no? Realmente no se me ocurrió, y viene muy bien lo que decías vos, cómo incentivar, y bueno, le están encontrando la pata a la sota, como dicen, ¿no? Están valorando el ahorro del agua, porque es tal cual como vos decís, el agua es barata. El agua superficial que utilizamos nosotros es muy barata. El agua de pozo es otra cosa, porque está cara la energía. Realmente he visto unas boletas de gente que ha regado, de pequeñas fincas, ¿no es cierto?, que han regado y llegaron las facturas ahora en estos últimos meses y realmente da ganas de pegarte un tiro, ¿no? Pero lo que quería comentar, que toda esta tecnología que han desarrollado, pequeño paréntesis, yo pude participar de algunos de tus capacitaciones, así que gracias también. No, lo que quería decirte es que veo que el problema fundamental, después de las sequías que también hemos tenido hace realmente muy poco acá en el norte, el problema fundamental excede lo que es el predio, ¿no es cierto? El problema es de captación de agua, de conducción de agua. Ahí tenemos una serie de pérdidas que más o menos los más entendidos hablan de que estamos perdiendo un 60% del volumen de agua hasta poder llegar a nivel de predio. Lo que sí me parece trascendente es que la tecnología que estás desarrollando y demás viene muy bien para que se pueda presentar, ¿no es cierto? Y que los gobiernos, como grandes responsables, ¿no es cierto?, puedan avanzar
con estos proyectos de desarrollo en estas zonas de regadío. Es nada más un comentario y muchísimas gracias. Gracias por escucharte. Para todo eso, Juan, podemos incentivar. Se puede incentivar mejoras de captación directa, mejoras de captación natural, por ejemplo, reforestando la Pampa de Chala acá en Córdoba. Se puede incentivar, nosotros en algunos lugares estamos incentivando revestimiento de canales, porque al final son problemas que sabemos, con soluciones que sabemos, pero no pasan en escala. Entonces, el único bloqueante son los incentivos, porque están los problemas, están las soluciones. Cuando no pasan en escala es porque hay algo de los incentivos desalineados, ¿no? Entre ellos que la electricidad era un regalo, entonces, ¿para qué voy a mejorar el uso del agua si la electricidad no vale nada? Entonces, ¿para qué? Ahora, bueno, eso va cambiando y los incentivos se empiezan a alinear, ojalá, ¿no? Sí, muy interesante. Discúlpame, ¿qué tratamiento le dan y por qué le dan el tratamiento que le dan al que en el estímulo hace un salto tecnológico? O sea, pasa de un riego de cierta eficiencia a uno de más eficiencia. Ejemplo, riego por goteo. Gracias, Mario, por esa pregunta. Todos los emprendedores, más los tecnológicos que tenemos que convencer a tipos como Lisandro de que nos den plata, decimos que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Todos nos estábamos todo el tiempo, no, esto es lo que estamos... Quilismo va a cambiar el mundo con lo que está haciendo, especialmente por una cosa que estamos haciendo alrededor de eso. Nosotros tenemos tanta demanda que necesitamos generar mucho más ahorros de agua, y la mejor forma de ahorrar agua es un agricultor que inunda, pasar los ríos por goteo. Eso es transformador, le cambia la vida al agricultor, la productividad, reduce 20.000 metros cúbicos por hectárea en algunos escenarios, un impacto enorme, ¿sí? Nosotros podemos hacer que ese cambio, que sale 4 a 6.000 dólares por hectárea, depende del lugar, depende del campo, sea gratis, ¿sí? En la cuenca del Maipo, en Chile, hay 6.000 hectáreas de río por inundación. Nosotros hicimos que 300, el 5%, esto en un año nada más, se pasen al río por goteo gratis, ¿sí? Eso es súper transformador. Mario, lo tratamos como una originación más. Quilimo genera ahorros de agua con eficiencia, con nuestro software, y generamos ahorros de agua con una infraestructura que es pasando gratis un agricultor que inunda goteo. Fantástico. Una preguntita chiquitita técnica. ¿Cómo verifican y gestionan cuando alguien hace un cambio de cultivo? De hacer un cultivo que consumía 10 de agua, pasa a uno que consume normalmente 6. Nosotros somos especialistas en vender extracción reducida, mejoras en la infiltración y reducción de pérdidas en conducción. En eso somos buenos y hasta ahora vendimos eso. El método, y estoy nombrando métodos específicos de la taxonomía que usan todas las empresas del mundo, ¿no? El método al que vos te referís se llama consumo reducido, ¿sí? Y tiene un problema, que es que el consumo es función del cultivo, pero también es función de la temperatura, ¿sí? Y en un contexto de cambio climático, cuando vos mirás no me quiero poner muy técnico, igual vos, Mario, sabés todo esto, ¿no? Pero te contesto a vos, no sé si el resto va a entender, pero se hace un análisis de sensibilidad de la evapotranspiración, un 70% de la temperatura, ¿sí? Y en un contexto de cambio climático vos podés estar poniendo un cultivo que consume menos, pero que con esa temperatura que sube termine consumiendo lo mismo más en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, es una oportunidad esa. Todavía no le encontramos la vuelta. Estamos trabajando activamente para encontrar dónde está la oportunidad, pero no es fácil, digamos, porque, de vuelta, el driver de consumo es el cultivo, pero hay un componente muy significativo y muy incontrolable que es la temperatura. Gracias. Jairo, Gracias. antes de pasar a la siguiente, vos hablaste de empresas interesadas en que se ahorre agua, agricultores que se ven beneficiados. Pero entre medio estamos hablando de que hay empresas de riego. ¿Las empresas de riego qué papel juegan en esto? ¿Tienen interés? ¿Quieren participar en esto? ¿O son solamente vendedores de insumos? ¿Cómo están? Las empresas de riego son mis mejores amigos. Trabajamos con distribuidores, somos muy amigos, muy cercanos a Netafim, muy amigos, muy cercanos a Rivoli, que son los 2 más grandes del mundo. Trabajamos con lo que pasa en Latinoamérica, que al final la empresa que fabrica el equipo de riego no es la misma que le vende, ¿sí? Hay una cadena larga. En cada región donde operamos nos volvemos muy amigos y trabajamos muy cerca de los que venden
para ellos nosotros somos un enabler, o sea, somos una empresa que hace su producto gratis. Así que digamos que nos prestan atención, estamos muy cerca de ellos, tenemos muchísima relación con ellos. Al final, cada uno hace lo que puede, ¿no? O sea, cada uno hace donde es experto. Ellos son expertos en fabricar mangueras y bombas, nosotros no, y nosotros somos expertos en ponerle valor al activo ambiental y ellos no. ¿Sí? Y trabajamos juntos muy, muy cerca, porque entienden que nosotros somos Netflix y ellos son Blockbuster. Si no trabajan con nosotros, le vamos a romper el negocio, porque una herramienta que hace que tu producto pase de valer $4.000 por hectárea gratis, es un desestabilizador del negocio, y por eso trabajamos muy cerca y tenemos una gran relación. ¿Sí? Lo focalizaste en 2 empresas que son de goteo y con las que tienen que ver con pivotes, otro tipo de aspersión. ¿Qué pasa? No hemos tenido mucho vínculo, de todos modos hemos hecho conversiones de pivot. Tenemos en Chile unas 100 hectáreas de pivot que financiamos también, que hicimos, que pagamos con el activo climático. Con las empresas grandes no hemos encontrado el ángulo. Algo que pasa, y como no un problema, sino una limitación que tiene el mercado, que es que yo no puedo financiar nuevo riego, ¿sí? Porque eso no reduce la extracción. Si vos no extraías nada y pasás a extraer, aumentaste la extracción. Eso yo, si lo haces, te felicito, pero yo, mi herramienta no lo puedo financiar. Y el pivot es mayormente nuevo riego, ¿sí? O sea, es un nuevo pozo, una nueva bomba bombeando cuando se instala un pivot. Mientras que el goteo es en general el que viene a reemplazar el cambio de riego menos eficiente a más eficiente. ¿Sí? Hay casos donde pones pivot arriba de un riego por inundación, pero la mayoría de los riegos por inundación se reemplazan por goteo, no por pivot. ¿Sí? Alberto, te escuchamos. Sí, yo estaba pensando porque dijiste al principio que mides la evapotranspiración real de las plantas. Ese fue el término. Me gustaría saber si se hace puntualmente, porque también mencionaste que usan fotografías satelitales. ¿Cómo miden la evapotranspiración en los cultivos? Ok, ahora estamos hablando de un pedacito de Quilimo que es la herramienta para gestionar el riego, ¿sí? Porque somos un montón de cosas, entonces está bueno hacer al día. En ese pedacito nosotros medimos evapotranspiración. ¿Cómo lo medimos? Combinamos las dos componentes de evapotranspiración. Primero, la potencial que viene dada por Permamontil, ¿sí? Hay 10 ecuaciones iguales, elegimos la Permamontil porque es la más completa que hay usable, ¿sí? Ahí lo que hacemos es, para cada lugar donde operamos, nosotros estamos todo el tiempo bajando datos meteorológicos. Cerca de tu casa, donde estés, hay 15 estaciones meteorológicas que tienen esos datos online, seguro, ¿sí? Y lo que vimos que en casi todo el mundo hay un montón de datos tirados online, separados, tipo la bolsa de cereales de Córdoba tiene 15 estaciones, la de Bahía Blanca tiene 20, y así, y vas juntando y de golpe tenés 250.000 estaciones meteorológicas, que esas son las que tenemos acceso, ¿no? Entonces, como agarramos las que están cerca del campo, y como construimos una estación meteorológica virtual, que combina los datos de alrededor, y con eso calculamos temperatura, humedad, viento, heliofanía, y los parámetros que necesitas y alguna cosa más que me está faltando, que necesitas para el Permamontil. Arriba de eso, y ahí tenemos la potencial, ¿sí? Y después hacemos algo que la idea original, él no lo sabe, porque nunca volvimos a hablar, pero me la dio Esteban Giovaggi, ¿sí? Que me dijo, chicos, fíjense, sin saber me lo dio esta idea, fíjense que índice verde correlaciona con coeficiente de cultivo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, el índice verde, que es un parámetro muy común, satelital, correlaciona con superficie fotosintéticamente activa. O sea, cuánta hoja hay expuesta. Y cuánta hoja hay expuesta es cuánto transpira la planta. Y el índice verde es un parámetro cada vez más fácil de conseguir. En 2015, cuando hicimos esta tecnología, era medio difícil, digamos. Hoy, en 3 clics, conseguir un índice verde de cualquier campo, pero en su momento era difícil. Entonces, lo que hacemos es para cada campo, mezclamos un montón de satélites
tenemos satélites, datos de satélites que compramos y satélites públicos, mezclamos y armamos una curva de índice verde, ¿sí? A esa curva le aplicamos una ecuación que calibramos nosotros para cada cultivo, que le convierte a coeficiente de cultivo, y ahí está, potencial por coeficiente de cultivo real, listo. ¿Sí? Vamos a Mar del Plata, a María Bernardes. María, te escuchamos. Bueno, muy interesante, excelente lo que estás haciendo, Jairo. ¿Vos estás llegando a gobiernos provinciales que tengan interés en que sus productores conozcan esto? Porque hay provincias que tienen diferentes niveles organizacionales con respecto al riego. Ustedes son más especialistas que yo en eso, pero hay lugares donde es por inundación, otros que tienen que ver con el tema este del bombeo, otros donde han dejado de producir por sequía, temas de granizo, que en eso de las mallas con Mariano no sé si tendrán que ver mucho, por ejemplo, en Valle de Uco, lo que está pasando con el tema de granizo, eso también lo están estudiando. ¿Se interesan los gobiernos? ¿Hacen llegar una interrelación entre los gobiernos y los productores para esto? Y bueno, la última, yo trabajé mucho tiempo con los wichís en el Impenetrable y les poníamos, y les enseñábamos a usar este tema del riego por goteo para sus quintas familiares. Hay gente que tiene que sobrevivir para comer, no solamente en el Impenetrable, sino en toda Latinoamérica. ¿Hay formas de hacerle llegar a la gente que trabaja con este tipo de gente que está en las últimas este tipo de tecnología? Arrancamos por la última, que me parece que es más clara. Nosotros estamos pagando el incentivo a agricultores de media hectárea, en algunas partes de Chile, en alguna parte de México, agricultura familiar súper chiquita, ¿sí? Para que nuestro negocio pase, tenemos que encontrar la pareja, ¿no? Podemos pagar el que pague el incentivo y el que lo pueda recibir, y eso tiene que pasar en la misma cuenca, en la misma unidad geográfica, ¿no? Particularmente en México, donde somos más fuertes, el 75% de nuestro negocio está en México, ¿sí? Hay muchos agricultores pequeños a los que le estamos financiando estas mejoras de infraestructura y mejoras en la gestión, ¿no? Así que sí hay forma, lo estamos haciendo. Sí somos conscientes que en la agricultura de subsistencia la familiar se necesitan otras herramientas, porque los problemas son otros. Entonces, hoy creo que donde más valor generamos no es en el productor de media hectárea, sino en el de 5, 7, 10, que es un productor chiquito, ¿no? Porque estamos hablando del 5, 7, 10 que produce maíz en México, un productor familiar, ¿no? Como acá hay tal vez en Santiago del Estero, ¿sí? Lo estamos haciendo, nos importa un montón, porque queremos que ese productor se quede ahí produciendo y queremos ayudarlo a que subsista. Así que ya pasa, pero bueno, en el Chaco está más difícil porque no tenemos la industria que puede pagar por ese incentivo, ¿no? Sí trabajamos con gobiernos, somos una startup, tenemos inversores que nos dicen, chicos, muévanse lo más rápido que puedan, y eso a veces es semi-incompatible con trabajar con gobierno, ¿sí? Ahí tenemos como dos puntos. Primero, un punto más bien contarle cómo es la relación con los gobiernos de Latinoamérica en general. Todo el que ve lo que estamos haciendo, las entidades de agua, los actores gubernamentales, cuando lo ven, se ponen súper contentos y nos dejan tranquilos. Nos dicen, sigan por ahí. Eso es muy importante, porque si tienen en contra del gobierno, tienen problemas. Y la verdad que un privado con otro privado mejorando la condición y el cuidado del agua, porque a los dos les conviene, eso es algo único. Entonces los gobiernos no quieren ni tocarlo, digo, siga, es como siga, ¿ves? Bueno, segundo, específicamente la relación más completa que tenemos con el gobierno es con la DGI en Mendoza, ¿sí? La Dirección General de Irrigación, hay gente de Mendoza acá, es súper relevante. Con ellos hicimos un proyecto con una cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer una validación del modelo en campo con agricultores que la DGI nos acercó en la cuenca del río Mendoza. La verdad que de todos los lugares donde hemos trabajado, la DGI fue el más abierto a explorar cosas nuevas de esto, y Sergio, que es el superintendente, y el equipo súper abiertos a innovar. No nos dieron plata, pero nos dieron cariño y nos abrieron las puertas y nos dieron agricultores, así que, y nos ayudaron a aterrizar el proyecto en Mendoza, y después, tipo un año después, cuando
ya habíamos hecho andar las cosas y probado que esto funcionaba, vino una empresa privada y nos compró ahorros de agua para financiar más agricultores. Se sirvió como un andarivel para seguir creciendo. Ojalá esto sea política pública. Las transformaciones que queremos hacer tienen que ser hechas vía la política pública, porque son caras y grandes, ¿sí? Como le dije, nosotros queremos cambiar el mundo y lo vamos a cambiar, y eso es caro, y necesitamos al Estado, pero no lo podemos esperar. Nuestro foco es vamos a seguir creciendo como podamos, y si el Estado viene, lo recibimos porque nos importa, pero no lo vamos a esperar, no nos vamos a detener a que el Estado sea el que nos ayude a llegar a donde vamos. Pero vos sos una persona que siempre ha correlacionado algunos valores y encontrás un parámetro y de ahí definís otras cosas que están relacionando. Cuando vos mencionaste en la charla México y Chile, en mi cabeza me acordé en la época que yo era gerente para Latinoamérica, que los dos mercados donde más equipos de riego se vendían eran México y Chile. ¿Por qué? Porque eran los dos países donde había mucho incentivo del riego. Fuera de estos dos países, ¿cómo estás viendo? No hablemos de Brasil, que a lo mejor es un caso distinto, y después nos podrás contar. ¿Cómo estás viendo el resto de Latinoamérica? Al final, la palabra incentivos, como la mencionaba Javier, como que tiene significados más amplios, digamos. El incentivo también puede ser no hay agua. Entonces poner un equipo de riego, porque se acabe el agua para regar por inundación, es un incentivo, digamos, ¿no? Claramente todo esto funciona más y mejor en los lugares donde más árido es, donde más crítico es. ¿Qué vemos? Bueno, Brasil viene teniendo una expansión significativa, ¿sí? Tenemos algunos proyectos sobre todo en la cuenca del río Tieté, que es el río que rodea Sao Paulo, y en la zona de Piracicaba, que es como una cuenca que está arriba medio apilada y que comparte el recurso. Tuvimos muy cerca de cerrar un proyecto en Velas, que es un poquito del sur, y estamos haciendo algunos proyectos, evaluando algunos proyectos en Minas Gerais. Yo creo que Brasil tiene muchas oportunidades. Es uno de los países que más crece en riego del mundo. Hoy en pivot creo que debe estar liderando ampliamente en velocidad. Y es el que entiendo. Después, yo entiendo, entender qué pasa con el riego, Jairo, Argentina, Chile, México y Brasil. ¿Sí? Perú es una gran oportunidad también, pero por condiciones muy similares a las de México. ¿Sí? Y también algunas oportunidades valiosas alrededor de que Perú permite una cosa, la primavera eterna, ¿no? Tiene un clima muy estable por estar al lado del mar, sin lluvia, pero si lo regas, entonces tenés mucho. Perú es el milagro agrícola latinoamericano. Si lo estudian un poquito, pasó de nada a producir un tercio de los arándanos del mundo, una cosa, no quiero decir números que no sé, pero Perú es un superpoder agrícola que hay que mirar de cerca, ¿sí? No soy muy experto, pero todo eso pasó gracias al riego. Y de hecho muchas empresas chilenas se han ido a vender a Perú, que era su mercado, su segundo mercado después del mercado local, ¿no? A operar a Perú, sí. Y muchas empresas chilenas hacen el 90% de la producción en Perú y el 10% en Chile, porque es impresionante lo que se puede hacer. Perfecto. Yo estaba pensando en el mundo árabe, pero Lisandro Villa tiene la palabra, así que va a hablar Lisandro un poquito, me imagino, de estos temas. Lisandro, te escuchamos. Cuando uno va a Arabia Saudita o también a Israel, el precio del agua creo que lo tienen claro porque tienen que desalinizar para poder tomar agua. O sea que ahí hay un costo muy claro, etcétera, y todo el proceso de gestión y optimización del uso del agua, en el caso de Israel, merecería una conferencia en sí mismo, ¿no? Mi pregunta va por el lado de, bueno, yo soy el venture capitalist de este grupo. Entonces, cuando uno invierte como inversor de venture capital, Jairo, vos sabés bien, dice, bueno, a ver, decime cómo ves la empresa a 5 años, 10 años. ¿Vos estás prometiendo de alguna manera un crecimiento? Cuando hablas de venture capital es porque la empresa va a valer $100 millones en 10 años, 7 años, por decir algo. Y la pregunta siguiente de los inversores profesionales, no digo financieros, porque un venture capital no es financiero, es un tipo que construye valor, es un asesor estratégico, te ayuda a crecer la empresa, a desarrollar clientes, a atraer talento. Bueno, vos conocés de eso.
¿Cuál es el éxito de tu compañía en tu visión, o por lo menos lo que has compartido, si es que es un tema en la agenda que no es para mañana, pero esa visión marca muchas veces caminos que te llevan a ir por un sendero o por otro, ¿no? Sobre lo que, primero un comentario alrededor de lo que decías de Israel, es como, y eso es un horizonte súper interesante, que es que, y claramente cuando tenés que desalinizar agua para tomar, le podés empezar a poner valor al agua, ¿no? Es como el challenge en esta situación mixta que tenemos acá en Latinoamérica, donde hay agua, pero está mal distribuida y a veces falta, a veces no, creo que el problema más bien es un problema de lo del medio, ¿no? Del desierto, ¿sí? Y lo que creemos que tal vez muchas veces se hizo mal, es decir, si traigo esa tecnología de este lugar que es muy árido, seguro le rompe acá en este lugar semiárido, y no es el mismo problema, digamos, porque los incentivos no son lo mismo y las cosas no valen lo mismo. Sobre la oportunidad, es una discusión interna muy interesante que tenemos, Lisandro. Claramente nosotros tenemos que devolver la plata que nos dieron los inversores y se la vamos a devolver con creces. Personalmente lo que me pasa es que, y esta semana tuvimos reunión de directorio, ¿no? Y nunca, y esto me dijeron inversores que son muy cínicos, no son inversores nuevos, son inversores de muchos años que son inversores en el directorio, me dijeron que nunca sintieron un directorio donde estaba tan claro que esta compañía era profundamente transformadora, ¿sí? ¿Está? Y eso es un desafío que tenemos, porque también tenemos que darle la plata más o menos rápido y todas esas tensiones. Lo que estamos haciendo, y a mí me da un poco de vergüenza decirlo porque soy del campo y me enseñaron a no agrandarme, digamos, lo que estamos haciendo es profundamente transformador. Entonces, hoy, a esta hora, lo único que pienso en mi cabeza es cómo hacemos más grande esto. O sea, cómo llegamos lo más lejos que se puede llegar, porque cambia el mundo, ¿está? Y todos los emprendedores decimos esto medio rápido, pero no, en serio, ponerle valor al agua es una perilla del mundo que si le tocas bien, transforma y transforma en serio, y estamos liderándolo por 3 cuerpos. Entonces, como que la verdad que entendemos que esta empresa hay que venderla, o hacer una IPO, o hacer algo así, pero no nos queda claro qué tan grande es, porque cada vez que damos un paso aparece un hilo. Cada vez que tiramos el hilo se agranda el ovillo, tiramos el hilo se agranda el ovillo, y eso es lo que nos viene pasando hace 1 año y medio, Lisandro. Bueno, solamente por data centers vas a tener una proyección de demanda explosiva. Mi mayor cliente, no es mi mayor cliente, es mi cliente más cómodo, son los data centers, y ahora con el AI, cada vez que usted hace una consulta ChatGPT, cada 20 consultas es medio litro de agua, ¿sí? Y van a explotar exponencialmente la cantidad de data centers que se instalan, y son mis clientes. Los 3 proveedores de data center más grandes del mundo son mis clientes y son mis amigos. Cuando necesiten algo nos llaman y le vendemos en 5 minutos, ¿sí? Contrato grande. Y cada vez van a necesitar más, entonces solo con eso tenemos un ovillo que se estira. Y después tiramos otro ovillo y hay una oportunidad en la cadena de valor. ¿Qué le quieren las empresas? Incentivar al productor que hace ese maíz o esa cebada en el sur de Buenos Aires a que ahorre el agua y que esa cerveza salga con menos uso de agua, ¿sí? ¿Está? Y eso también se viene. Entonces, hoy es brutal esto que nos pasa, que cada vez que tiramos el ovillo, esto parece más grande, y parece más grande, y parece más grande. ¿Por qué? Porque algo subyacente a la realidad, al mundo que vivimos, que es realmente muy potente, muy potente. Estás con un bebé muy preciado, muy interesante, lo tenés entre tus manos, pero ¿sentís alguna amenaza de otro que haga lo mismo o alguien que quiera absorberlo y que tengas que entregar este bebé a alguien más grande? ¿Cómo lo estás viendo ese proceso? Es como un jugador de fútbol que está jugando a la final del mundo, está pensando en qué hace con la pelota, nada, no importa nada, o sea, nada. Jugar lo mejor que pueda. No importa si están viendo 3 billones de personas, si mañana se termina el partido y tengo que volver, no importa. No, o sea, como creo que la única forma sana que tenemos de vivir el proceso, como la única forma práctica, es entender profundamente lo valioso que es lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo hacer lo mismo que hace. Esta es una empresa que hay que gestionarla, hay que trabajar el equipo, hay que hacer lo que hay que hacer todos los días, ¿no? Es al mismo tiempo algo muy importante y una empresa más que hay que gestionar
¿sí? Y tratamos de medio, en el día a día, quedarme con la cabeza en esto. Ahí, de vuelta. Y todos los días nos pasa que medio que nos choca la oportunidad y lo que tratamos es de mantenernos con los pies en la tierra, ¿no? Y espero que cuando, mientras me escuchen se den cuenta que como mucho de mi trabajo es como cómo esto es real, material del día a día y cómo seguimos creciendo ahí. No, tu propuesta realmente es transformadora y necesaria, ¿no? Lo que me gustó también de tus comentarios es que al inicio comentaste el tema de educación, ¿no? De ahí surgieron estas series de webinar que presentaron. La preguntita es, con toda tu experiencia, con las relaciones que tenés, con el trabajo de campo, etcétera, etcétera, ¿qué haría falta o qué temas reforzar lo que sería la educación de los profesionales? A mí me da vergüenza, Juan, eso. Yo soy programador, ustedes son los que educan profesionales, cuéntenme ustedes, no sé qué. Yo creo No, que... pero tu visión, porque en términos generales uno ve que en las universidades siempre venimos, con los avances tecnológicos que hay, venimos un poco atrasados. Creo que tenemos que hacer esa autocrítica y bueno, ver hacia dónde también, qué es lo que se debería tocar. Uno tiene una visión muy general, a lo mejor algo particular, pero no quiero ponerte en aprietos. No, te digo dos cosas desde mi ángulo y ahí me diste un poco de línea. Desde mi ángulo te digo dos cosas. Primero, nosotros contratamos un montón de ingenieros agrónomos, ¿sí? La mayoría tuvo máximo 3 horas de riego en la carrera completa, ¿sí? Tuvo muy poco de riego. Algunos son como que estuvieron en Cuyo, ponele, donde el riego está más presente. Tienen 1 o 2 materias de riego, pero la verdad que si los agarro flojos, les pregunto, chicos jóvenes estamos hablando, si agarro flojos, les pregunto cómo se mide la evapotranspiración y qué significa y temblequean, digamos, ¿no? O sea, creo que hay ahí un doble clic para hacer. Y después hay una serie hay mucha gente que hizo la analogía de que programar, que suena así todo re complicado, pero para mí es hablarle a una computadora, es como leer y escribir, ¿sí? Como en algún momento leer y escribir lo hacían algunos monjes en un monasterio y era un arte secreta que solo ellos tenían. Hoy ustedes muchos sienten que es eso, que yo que soy programador tengo un arte secreto para hacer magia con las computadoras. Yo no creo que sea así. Para mí, darle instrucciones a las computadoras y la inteligencia artificial nos está ayudando a hacerlo más escalable esto. Es algo que todos tenemos que entender y saber. Por eso mi hija, que tiene 3 años, ya en jardín de 3, va a un colegio que le enseñan a programar. Porque hablarle a los computadores es algo que tienen que aprender todos, porque no importa eso, agrónomo, mecánico, verdulero o astrofísico. Interactuar con esta herramienta superpoderosa que tenemos, que la tecnología digital, nos pega a todos, de todos lados. Gracias. Alex, me parece que está con problemas de la pregunta, así que cuando tengas micrófono lo abrís y hablas directamente, Alex. Jairo, el uso del agua no se escucha. Jairo, siempre el agua fue asociado a la vida. Desde los comienzos de la historia, los pueblos civilizados se instalaron cerca de recursos de agua. ¿Dónde crees que deberíamos expandir los límites ahora del uso del agua? ¿Hacia qué nuevas regiones dentro del planeta Tierra estamos hablando? ¿Qué vos crees que podemos seguir incentivando el desarrollo? Algo que nos sirvió mucho a nosotros, las empresas no invierten en todos los lugares del mundo, invierten en una serie de cuencas que tienen una lista que son las 100 cuencas más estresadas, ¿sí? Que tienen distintos tipos de estrés. Pero hay mapas de riesgos, ¿sí? Les recomiendo uno que se llama Aqueduct, que es como acueducto en inglés, que es un mapa de riesgos hídricos, ¿sí? Y vos en Aqueduct podés ver en qué lugar del mundo hay qué riesgos y en qué cuenca hay qué riesgos, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de la pampa húmeda argentina, es decir, de acá de Córdoba, donde estoy para allá, es húmeda. E incluso tiene un problema de poco consumo.
la rotación de cultivo que le pusimos a la pampa, y bueno, no soy experto en esto, no me reten ni se me enojen, pero la rotación de cultivo que le pusimos tiene menos consumo que lo que estaba ahí nativo, ¿sí? Entonces el ciclo hídrico en la pampa húmeda genera problemas que se te suben las napas, ¿sí? O sea, es como que guarda más agua que lo que... Para mí, si me armó una línea de pivot de Córdoba a Buenos Aires, yo soy el más feliz del mundo, ¿no? Y yo digo que Jockey Limo no puede pagar incentivos para eso, pero eso tiene que pasar ya. ¿Sí? No puede no haber pasado, una locura que no pase, porque la pampa húmeda es húmeda. La pampa húmeda argentina, dentro del map de los riesgos hídricos, que son como 10 la lista de esta herramienta Aqueduct, que les recomiendo que la miren porque es interesante, tiene riesgo de sequía. Pero riesgo de sequía no es falta de agua. Riesgo de sequía es un riesgo que este año hay, este año no hay, este año hay, este año no hay. Es lo que nos pasa, ¿no? ¿Está? Y ese es un problema asociado al cambio climático, pero es un riesgo variable. No tiene riesgo de falta, no está escasa el agua en la pampa húmeda. El agua sobra en la pampa húmeda. Usarla para meterla en un grano de maíz y exportar ese grano de maíz o un subproducto de ese grano de maíz o ese grano de soja es súper poderoso, hay que hacerlo. Si no lo hemos hecho, la verdad que es como un fallo como país que tenemos. Bueno, eso no puede ser que no haya pasado eso. Jairo, estamos ya cerrando la reunión, si no hay más preguntas. Solamente invitarte a decir algunas palabras finales para ponerle punto a este encuentro y después hacemos el cierre formal. Gracias por la charla, la verdad que sé que un montón de gente, muchos de ustedes saben muchísimo de estos temas, entonces seguramente con cada uno me podría sentar 3 horas, tomar un café y hablar muy fino, porque aparte a mí son todos temas que claramente me apasionan. Si les queda algo, y si se llevan algo más allá de lo específico de lo que hacemos, creo que lo mejor que nos pasó a nosotros es este concepto de expandir el sistema, ¿no? ¿Está? Si el problema no se resolvió hasta acá, es porque el sistema en el que pensamos ese problema no está bien diseñado, ¿sí? ¿Está? Esta idea de que los productores tendrían que ser eficientes, porque deberían ser eficientes, porque es mejor ser eficiente, no contemplaba que ese sistema en realidad no premia la eficiencia del agua. Entonces no había ninguna razón para el cambio, ¿sí? Yo creo que tenemos todos un montón de problemas que hace 40 años que entendemos que se tienen que solucionar y no se solucionan porque al sistema con el que estamos mirando ese problema no lo hemos definido correctamente. Creo que es algo que a nosotros como empresa no solo nos transformó, sino que nos salvó. No existiría Quilimo si no hubiéramos encontrado esta forma de hacer las cosas. Y creo que es un marco de ese pensamiento para problemas difíciles, que creo que es un marco de los temas que en Antropoceno hablan de cosas difíciles, ¿no? ¿Está? De cosas complejas, y creo que es un marco de pensamiento para cosas complejas que es bien valioso llevarse, ¿no? Siempre buscar cuál es la forma correcta de dibujar los límites del sistema para poder resolver los desafíos que hay que resolver. Jairo, muchas gracias. Desde el mundo del riego te agradece toda la gente que te conoce y todos los que estamos en Antropoceno también muy gustosos de haber charlado contigo, con tu ímpetu joven, con tu desarrollo que estás haciendo que nos llena de entusiasmo y invitarte a que participes en próximas reuniones con nosotros. Señoras, señores, ponemos punto final y nos encontramos aquí dentro de 7 días en Antropoceno. Muchas gracias a todos. Antropoceno.